Bienvenidos a Conversando con mi GPT. Bienvenidos, pensemos en esto un momento. A ver, ¿y si una organización pudiera funcionar sin un jefe? De forma totalmente transparente, con reglas que se ejecutan solas, una especie de, no sé, democracia digital en estado puro. Suena utópico, ¿eh? Pues hoy nos sumergimos justo en eso, en el mundo de las organizaciones autónomas descentralizadas, o DAOs. Según las fuentes que vamos a analizar, a menudo las describen, y esto es clave, como versiones digitales de Suiza. Una comparación muy potente. Totalmente. Nuestra misión hoy es desentrañar qué es exactamente una DAO, cómo se conecta con la tecnología blockchain y por qué esa comparación con el modelo suizo es tan acertada. Para esto nos vamos a basar en un informe súper completo sobre el ecosistema DAO en Suiza y también en los estatutos de una asociación real. Y es una misión importante, ¿eh? Porque las DAOs no son solo una idea teórica o un experimento para frikis de la tecnología. No, para nada. Son una aplicación muy práctica, muy directa, de los principios que nacieron con Bitcoin: la descentralización, la transparencia radical, esa que da un registro inmutable, y la seguridad criptográfica. Es coger toda esa base tecnológica y aplicarla no solo al dinero, Sino a la gobernanza. exacto, A uno de los problemas más antiguos de la humanidad, cómo nos organizamos y tomamos decisiones juntos. Es, yo diría, un caso de uso perfecto de la gobernanza sobre blockchain. Vale, pues vamos a desgranar esto. Lo primero que me llama la atención en las fuentes es que no hay una única definición de DAO, No, es un concepto que todavía está evolucionando. pero el informe que tenemos, el DAO Radar Switzerland, recoge algunas descripciones que son muy intuitivas. Una dice que es una estructura organizativa donde los interesados votan propuestas sin un líder central. Que es la definición más técnica, digamos. Sí, pero hay otra, mucho más coloquial, que a mí me parece brillante. La define como un chat de grupo organizado con una cuenta bancaria colectiva. Esa es buenísima. Suena broma, pero Pero lo clava, ¿verdad? lo clava. Capta la esencia de una forma increíble. Porque, ¿qué implica? Implica una comunidad que se comunica, el chat de grupo, que tiene un propósito y unos recursos compartidos. La cuenta bancaria. Eso es. Y, lo más importante, que necesita un sistema para decidir qué hacer con esos recursos. Y ahí, justo ahí, es donde entra la O de organización. Exacto. Y para entender la diferencia tan radical que proponen, el informe lo compara punto por punto con una organización tradicional. Que es donde se ve el contraste de verdad. Totalmente. En una empresa normal, la toma de decisiones es centralizada. La toman unos pocos directivos a puerta cerrada. Claro. En una DAO, en cambio, es descentralizada. En teoría, todos los miembros votan. Luego está la propiedad. En una empresa es de unos pocos accionistas. Y en una DAO es de todos sus miembros, a través de los tokens. Exacto. Y el punto clave para mí es la transparencia. Mientras que las decisiones de un consejo de administración son confidenciales, en una DAO, cada voto, cada propuesta, cada transacción de fondos, todo se publica en un registro público de blockchain. Y ese registro es inmutable. Inmutable y auditable por cualquiera, en cualquier momento. Se acabó el confía en nosotros. Entiendo. Es como si, en lugar de un CEO y su consejo operando tras un velo de secretismo, tuviéramos una plaza pública donde cada decisión, cada gasto queda grabado en piedra, para que todo el mundo lo vea. La confianza no se pide, se demuestra con código. Y la estructura, claro, pasa de ser una pirámide jerárquica a una red plana. Precisamente. Y lo fascinante es cómo se sustentan esos principios en la teoría. Una DAO ideal tiene 3 características clave que explican su propio nombre. Primero, la descentralización. Las decisiones las toma la comunidad, no una autoridad central. ¿Vale? Segundo, la autonomía. Las operaciones se ejecutan automáticamente mediante contratos inteligentes, los smart contracts. Esto reduce drásticamente la intervención humana y con ella el riesgo de error o de corrupción. Y el tercero es, Que es una organización, funciona con reglas predefinidas, codificadas, que todo el mundo conoce, y esto ofrece esa transparencia radical y elimina intermediarios. Por supuesto, en la práctica, la mayoría de las DAOs están en un espectro. No todas alcanzan la autonomía o la descentralización total desde el primer día. claro, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque toda esta utopía de la gobernanza perfecta no sería más que una bonita idea sin la tecnología que la respalda. Totalmente. Como decías antes, las DAOs funcionan sobre blockchain. Y eso es lo que lo cambia todo.
Esa base de datos distribuida es lo que garantiza un registro inmutable y transparente de cada voto, de cada transacción. No hay forma de manipular los resultados o de desviar fondos sin que quede registrado para siempre. Y dentro de esa tecnología hay dos componentes que son, digamos, el motor de todo. El primero son los contratos inteligentes, ¿no? Eso es. Y es importante aclarar que no son contratos legales en el sentido tradicional. Son programas informáticos. Exacto, son líneas de código que se autoejecutan cuando se cumplen ciertas condiciones que ya están preestablecidas. Actúan como el código de conducta o los estatutos automáticos e incorruptibles de la organización. ¿Podrías darnos un ejemplo sencillo para que se entienda bien? Claro, imagina un contrato inteligente programado para que diga: si la propuesta de financiar el proyecto X recibe más del 50% de los votos de la comunidad DAO antes de la fecha límite, entonces transferir automáticamente la cantidad Y de fondos desde la tesorería de la DAO a la cuenta Z del proyecto. ¿Y se ejecuta solo? Se ejecuta solo. No necesita que un tesorero o un gerente lo apruebe y firme la transferencia. El código es la ley. Entendido. Elimina el factor humano como punto de fallo, o como punto de confianza necesario. Y el segundo componente clave. Son los tokens de gobernanza. Son activos digitales, criptomonedas si queremos, que otorgan a sus poseedores el derecho a participar en esa toma de decisiones. O sea, el token es tu voto. Básicamente sí. El token es tu derecho a voto. Si tienes tokens del proyecto, tienes voz y voto en las decisiones de la DAO. Es un sistema que, en teoría, alinea los incentivos de todos. Si tomas buenas decisiones, el proyecto prospera, el valor de tus tokens sube y todos ganan. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos que es una idea que ha evolucionado mucho, y no sin sobresaltos, ¿eh? Uf, desde luego que no. El concepto original lo propuso Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, allá por 2014. Pero la gran prueba de fuego, el momento que lo cambió todo, llegó en 2016 con un proyecto llamado simplemente The DAO. The DAO fue un hito. Era un fondo de capital riesgo descentralizado, una idea absolutamente revolucionaria para la época. La comunidad podía invertir en proyectos de forma colectiva, sin gestores de fondos, sin comisiones del 2 y el 20. Increíble. El entusiasmo fue tal que recaudó el equivalente a 150 millones de dólares en semanas. Fue el mayor crowdfunding de la historia hasta ese momento. Suena un éxito rotundo, la validación definitiva del concepto. Lo fue, hasta que dejó de serlo de la forma más dramática posible. ¿Qué pasó? Un atacante encontró una vulnerabilidad, un fallo, en el código del contrato inteligente. Y explotando ese fallo, empezó a drenar los fondos de forma sistemática. Consiguió desviar un tercio del total, unos 50 millones de dólares. Madre mía. Fue un desastre. Sacudió los cimientos de toda la comunidad de Ethereum. 150 millones. Y un tercio se esfuma por un error de código. Eso da vértigo. ¿Qué pasó después? ¿Se perdió el dinero para siempre? Pues aquí viene lo más controvertido. Para recuperar los fondos, los desarrolladores de Ethereum tomaron una decisión que todavía hoy se debate. A ver. Ejecutaron un hard fork, una bifurcación dura, que en la práctica supuso rebobinar la cadena de bloques hasta el momento justo antes del hackeo, como si nunca hubiera ocurrido. La inmutabilidad. Claro. Una parte de la comunidad se negó a aceptar este cambio. Argumentaban que el código es la ley, incluso si el resultado es desastroso. Y esa negativa provocó que la blockchain se dividiera permanentemente en dos. Ethereum, la que continuó con la versión corregida, y Ethereum Classic, la que mantuvo la cadena original, con el hackeo incluido. Vaya lío. Supongo que un fallo de seguridad tan grande obligó a todo el mundo a pensar mucho más en serio sobre las reglas del juego, sobre la gobernanza, ¿no? Totalmente. Porque no se trata solo de escribir código, sino de cómo se toman las decisiones cuando las cosas van mal. Exactamente. Fue una erección brutal y carísima sobre la importancia de la seguridad y, sobre todo, sobre la necesidad de tener mecanismos de gobernanza robustos. Y eso nos lleva de vuelta a esa frase del informe que es el eje de nuestra conversación. Las DAOs son versiones digitales de Suiza. Esa misma. No es una comparación casual. Explícanos por qué. ¿Qué tiene que ver este mundo de código y blockchain con un país conocido por los relojes, el chocolate y los bancos?
Pues tiene todo que ver con su cultura política. El sistema suizo se caracteriza por el federalismo, donde el poder está muy distribuido en los cantones, la democracia directa, donde los ciudadanos pueden proponer y votar leyes directamente a través de referéndums. Y una cultura de buscar el consenso. Exacto. Las DAOs replican este modelo en el mundo digital casi a la perfección. Los poseedores de tokens proponen y votan cambios en el protocolo. Las decisiones se toman de abajo arriba. Es el mismo espíritu. O sea que el verdadero insight aquí no es solo que Suiza tenga leyes favorables, sino que las DAOs son casi una exportación digital de la propia filosofía política suiza. Has dado en el clavo. No es un bug, es una feature cultural. Totalmente. Por eso el informe subraya que Suiza no es simplemente un refugio regulatorio para estas organizaciones, como podrían serlo las Islas Caimán para un fondo de inversión. Es una correspondencia conceptual, casi filosófica. La idea de una DAO le suena natural a la cultura suiza. De hecho, para que no suene tan abstracto, he estado mirando los estatutos de una DAO real, la DAO Swiss Association, y la estructura es fascinante. Es un ejemplo perfecto de cómo un concepto nativo digital como una DAO obtiene lo que llaman un envoltorio legal, un legal wrapper. Para poder interactuar con el mundo real, claro. Exacto. Para firmar un contrato de alquiler, abrir una cuenta bancaria, contratar a alguien. Y ese envoltorio es crucial. ¿Cómo está estructurada esa asociación? Cuéntanos. Pues legalmente es una asociación suiza normal y corriente, pero su funcionamiento interno es un híbrido. Tiene 3 órganos principales. El primero es el Consejo de la Asociación, el Vorstand, que se encarga de la administración del día a día. Lo normal, hasta ahí. General de miembros, la Mitgliederversammlung, que es el máximo órgano y elige al Consejo, como en cualquier club o asociación. Pero aquí viene lo increíble. El tercer órgano. El tercer órgano es la DAO en sí misma. Según sus propios estatutos, la DAO tiene competencias para proponer nuevos proyectos, asignaciones de fondos e incluso la exclusión de miembros. O sea que... Espera, ¿la DAO es un órgano legal al mismo nivel que la Asamblea General? ¿Sí? Los estatutos incluso dicen explícitamente que las competencias se transferirán progresivamente del Consejo a la DAO. Es un híbrido alucinante entre una estructura legal tradicional y una gobernanza digital. Eso es alucinante. Significa que los votos de la DAO, los que se hacen en la blockchain, son legalmente vinculantes para la asociación suiza. ¿Cómo funciona esa conexión en la práctica? Esa es la pregunta del millón y donde reside la innovación legal. El envoltorio legal funciona como un puente. Los estatutos de la asociación, un documento legalmente reconocido, otorgan explícitamente poder de decisión a la DAO. Vale. Así, los resultados de las votaciones en la blockchain se vuelven contractualmente vinculantes para los órganos tradicionales, como el Consejo, que están obligados a ejecutar esas decisiones en el mundo físico. Es una forma de darle dientes legales a la gobernanza digital. Fascinante. Un momento, pero si el voto se basa en los tokens de gobernanza, el modelo de un token, un voto, suena a lo de siempre. El que más dinero tiene, más manda. Claro, eso no es una democracia, es una plutocracia. ¿Cómo se soluciona eso? Porque si no, no le veo la ventaja frente a una empresa donde los grandes accionistas deciden todo. Esa es la crítica principal y el mayor campo de experimentación ahora mismo. El voto por quórum basado en tokens es el modelo más simple, pero todos son conscientes de su riesgo. Que unas pocas ballenas, grandes poseedores de tokens, centralicen de facto el poder. Por eso, las fuentes mencionan que se están explorando alternativas muy creativas. ¿Cómo cuáles? Una de las más conocidas es el voto cuadrático. La idea es que expresar una preferencia es barato, pero expresar la intensidad de esa preferencia es caro. A ver si lo entiendo. Con el voto cuadrático, mi primer voto sobre algo que me importa mucho me cuesta, digamos, un token. Sí. Pero si quiero votar una segunda vez para darle más fuerza, ya no me costaría un token más, sino que el coste se eleva. El segundo voto sobre lo mismo me costaría 4 tokens y el tercero 9. ¿Es así? Exacto. El coste aumenta exponencialmente. Es una forma de decir, puedes insistir, pero te va a costar caro. Esto permite que las minorías con convicciones muy fuertes puedan tener un impacto mayor, mientras que limita el poder de los ricos para dominar todas las votaciones sin más. Interesante. Otro modelo es el voto por convicción,
donde tu poder de voto en una propuesta aumenta cuanto más tiempo mantienes tus tokens apoyándola. Premia el compromiso a largo plazo frente a la especulación cortoplacista. Suena muy sofisticado, pero también complejo. ¿Funciona en la práctica? No siempre es fácil. La gobernanza es difícil en cualquier sistema y las DAOs no son una excepción. El informe cita un caso muy sonado: Aragón. Sí, una de las principales plataformas para crear DAOs con sede en Suiza. Pues tuvieron que disolver su propia DAO. La estructura de gobernanza, tan abierta y a veces tan lenta, les impedía tomar decisiones ágiles para desarrollar sus productos y competir en el mercado. Es una prueba de que los desafíos son muy reales y de que hay una tensión constante entre descentralización y eficiencia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si la gobernanza es tan compleja y arriesgada, ¿por qué este modelo está ganando tanta fuerza? Sobre todo en un lugar como Suiza. Si conectamos todos los puntos, la ventaja suiza se vuelve muy clara. Hay 3 factores clave. Primero, como hemos visto, la claridad regulatoria. La ley DLT de 2020 fue pionera y dio seguridad jurídica a estas nuevas estructuras. Vale. Segundo, el ecosistema vibrante. No es casualidad. En el cantón de Zug está el famoso Crypto Valley, con más de 1.700 empresas y la presencia de fundaciones clave como Ethereum o Cardano. Hay talento, hay abogados, hay conocimiento. ¿Y el tercero? Y tercero, y quizás lo más importante, hay una necesidad real del mercado. ¿A qué te refieres con eso? El informe señala algo que es una auténtica bomba de relojería. Más del 40% de las mayores DAOs del mundo, que gestionan miles de millones de dólares, no tienen ningún tipo de envoltorio legal. Operan en un limbo jurídico. Eso es una locura. Significa que sus miembros podrían ser considerados legalmente como los socios de una empresa colectiva y ser personalmente responsables con todo su patrimonio si algo va mal. Si la DAO es demandada o quiebra, por ejemplo. Están operando con un riesgo legal gigantesco. Exactamente. Y Suiza ofrece una solución estable, flexible y respetada internacionalmente a ese problema, ya sea a través de la figura de la asociación o de la fundación. Y esto tiene un impacto económico tangible. Claro. DAOs con sede legal en Suiza, como SafeDAO u Olympus DAO, gestionan tesorerías de cientos de millones de dólares cada una. Según los datos del informe, las DAO suizas ya representan más del 3% de todas las tesorerías de DAOs a nivel mundial. Para un país tan pequeño es una cifra enorme. En resumen, una DAO es una organización nativa de Internet, gobernada por su comunidad a través de la tecnología blockchain, que hereda los principios de transparencia y descentralización de Bitcoin. Refleja ideales de democracia directa, ¿sí? Y por eso no es de extrañar que esté encontrando un terreno tan fértil en jurisdicciones con una cultura política similar, como Suiza, que además ofrece la seguridad jurídica que necesitan desesperadamente para operar en el mundo real. Y esto nos deja con una pregunta importante para el futuro, que las propias fuentes ya anticipan. Se habla de una tendencia creciente: el uso de agentes de inteligencia artificial para analizar propuestas complejas, auditar código o gestionar tesorerías de forma automática para acelerar la toma de decisiones. Esto plantea una reflexión final y, un poco provocadora. ¿Qué sucede cuando estas organizaciones autónomas comienzan a ser gestionadas o al menos fuertemente influenciadas por agentes de IA también autónomos? ¿Cuál será el papel de la decisión humana en ese futuro descentralizado y cada vez más automatizado? Una reflexión fascinante para cerrar. El futuro de la organización, quizá gestionado por inteligencias no humanas. Da para otro programa entero. Gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias a ti. Esperamos que se unan a nosotros en la próxima entrega. Gracias por venir, los esperamos en el próximo episodio. Suscríbanse. Chao.